estar en comunión, como decía acá el hermano hace un ratito, poder ejercer, ¿no?, los dones que nos dio el Espíritu para la edificación de la iglesia. Por eso estamos acá. Que Dios bendiga este día, que Dios nos bendiga a cada uno, como siempre nos bendice, y que prepare nuestros corazones realmente para recibir esta palabra. Vamos a estar recorriendo el mismo tema de la otra vez, por supuesto nos faltaba concluir, pero dentro de este mensaje hay dos puntitos. Uno principalmente que tenemos que prestar atención, y yo me voy a detener, no mucho, pero sí para que nuestros corazones puedan recibir la palabra del Señor y podamos seguir pensando en esto y volviendo a la palabra del Señor, a la Biblia. Yo el otro día les compartí una breve reflexión bíblica que hablaba de la importancia de poder o de leer la Biblia. Y lo más importante en esta lectura de la palabra de Dios es que nosotros creamos una relación mucho más íntima con el Señor cuando leemos su palabra. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. No confundamos oír. El Señor estaba ahí en persona y hablaba y era oído, pero ahora nosotros oímos con la lectura. Y si Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Él está dando por sentado que estamos leyendo su palabra para poder seguirlo. A veces las formas de reflexión de la palabra tienen que ver con cuánto tiempo estoy en la palabra. Nosotros podemos leer: bueno, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, muy bien. Pero fíjense cuando profundizamos un poquito: oyen mi voz, yo doy por sentado que están leyendo mi palabra. Y entonces ahí sí me van a poder seguir. Porque sin leer la palabra de Dios no podemos seguir al Señor. Podemos seguirlo, sí, somos cristianos, creemos en el Señor, somos salvos, sí, eso sí. Pero no podemos tener una relación con Dios si no leemos su palabra. Debemos armar, gestionar ese tiempo de intimidad con Dios, entre Dios y uno mismo. Ya no hay nadie hablándome acerca de la palabra. Ahora Dios me habla acerca de su palabra, de su pensamiento para mí. Entonces estuvimos viendo el día del Señor, la hermana leyó: va a venir como ladrón en la noche. Estuvimos viendo también que es al final. Recuerden, vamos a refrescar un poquito. Rapto de la iglesia, ¿sí? 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Usted cuando vuelva, usted sabe que nos encontramos con el Señor en el aire. Tribunal de Cristo, nos da los premios, o nos saca coronas o nos da coronas por las obras que hicimos para su gloria. Nos da la corona. Las obras que hicimos para nuestra gloria y nuestro ego nos saca una corona, no nos da un premio. Se queman esas obras, dice, porque la pasa por el fuego. Y ahí nos vamos a llevar unas sorpresas, porque nosotros vamos a creer que muchas cosas que hicimos, la hicimos para la gloria de Dios, pero la hicimos para nuestro ego. Y eso tenemos que ser conscientes hoy también para seguir creciendo en el Señor. Porque nuestro ego sigue estando, ¿sí? A medida que nosotros vamos madurando, empieza a desaparecer el ego y empieza a aparecer la obra sí para el Señor, para darle gloria a Él. Y nosotros nos consideramos, como dice la palabra, sí en el Señor, pero en sí mismo, nuestro ego, nosotros, no podemos hacer nada separado de Él. En el aire con Él, tribulación, 7 años, a la mitad de la tribulación, 3 años y medio, el anticristo, o el inicuo, o el hijo de perdición, o el cuerno pequeño, que se habla ahí en Daniel, rompe el pacto que había hecho de paz con el mundo. Nosotros, el Señor viene, nos lleva, estamos en el aire ya, lo que queda es un mundo incrédulo, 7 años de tribulación, 3 años de gran tribulación. A los 3 años el inicuo, que es el anticristo, rompe el pacto que había hecho con Israel y denigra, profana el templo.
pone en el medio del templo, había empezado con los judíos, va a empezar una forma de sacrificio en el templo. La palabra no dice que va a haber un tercer templo, pero sí lo dice proféticamente, porque lo que le estoy diciendo ahora, ¿sí? Va a cortar de alguna manera o desvirtuar el sacrificio que hacían, que van a hacer los judíos en el templo, como hacían en el Antiguo Testamento. Hay algo que tiene que ver con esto, después usted puede escudriñar más la palabra, y va a poner una imagen de sí mismo para ser adorada, profanando el altar, el lugar santísimo, y va a pedir adoración para él. Mientras tanto, en estos 7 años habíamos visto que la ira del Señor ya se está derramando. Hubo 7 sellos, se abrieron los sellos, que solo lo pudo abrir el Cordero, él fue digno de abrir esos sellos. Hubo 7 trompetas, cada trompeta, cada sello es un juicio, se van sumando, y las 7 copas que se van sumando a los 7 sellos y a las 7 trompetas. Va a ser muy difícil la época. Igualmente, va a haber algunos que se van a salvar, va a haber algunos que se van a convertir al Señor. Aunque el Espíritu Santo, dice la palabra, va a hacerse a un lado, no va a estar de una manera como está hoy en nosotros morando. Va a haber como cuando el Señor los deja a sus propios malos deseos, no va a frenar la maldad en el mundo como la frena ahora. Eso va a ser un desastre, ¿sí? Dice que la sangre va a llegar hasta el freno de los caballos. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo venía el Señor Jesucristo con las ropas manchadas en sangre, combatiendo y ganando y victorioso en las batallas? El Señor ahora nos costaba, dijimos, verlo como juez y como león, porque lo estamos viendo hoy como siervo en esta era de la iglesia. ¿Recuerdan que se había terminado la era o la época de la ley? ¿Sí? Crucifixión del Señor, juicio al pecado, derramamiento del Espíritu Santo. En Pentecostés, Hechos 2, empieza la era o la etapa o la edad de la iglesia o la gracia, que va a durar hasta donde estamos hablando ahora, la segunda venida del Señor, y después va a empezar la edad o la era del reino por 1000 años, y luego el fin, cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, nosotros nos tenemos que ubicar en que hoy estamos entonces hablando del día del Señor, como habíamos leído en Mateo. Seguimos con Mateo 25, capítulos 31 al 46. Pero si usted va a Mateo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación, acá puede leerse como a la mitad o como hacia el final, porque los 3 años últimos son de gran tribulación. Terrible, terrible el juicio de Dios sobre un mundo incrédulo. Recuerden que la iglesia estamos en el aire con él, mirando, asistiendo de alguna manera al Señor, ¿sí? Y Él regresa, y esta era la esperanza, ¿con quiénes? Con todos sus ángeles, lo dice los santos ángeles, dice ahí, capítulo 25, y volvemos entonces al versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, todos. Y junto con los santos ángeles, los santos, que somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Sí? ¿A dónde venimos? Viene Cristo con nosotros y con sus santos ángeles y apoya los pies en la tierra para establecer su reino literal, personal y terrenal. Real. En la tierra. Entonces dice, bueno, pero vamos a pasar en el cielo un tiempo, sí, pero después vamos a venir a la tierra y después vamos a vivir y habitar en la nueva Jerusalén. ¿Sí? Una ciudad que mide, digo, para datos, ¿no? Por ahí les gusta que va a ser un cubo de 2.400 kilómetros por 2.400 kilómetros, dice la palabra. Un cuadrado, un cubo. Para empezar, imagínate, cuando imaginamos esto, nuestra esperanza tiene que crecer mucho y nuestra fe cada vez más sólida, porque no es por vista, pero es por fe.
la palabra de Dios. Pero bueno, entonces nosotros habíamos visto todo esto, sabemos que estamos en la segunda venida del Señor, nosotros la iglesia está en el aire, y estamos hablando de este momentito antes del milenio, de los juicios del Señor, en este momento escatológico, del suceso escatológico que estamos hablando. Muy bien, habíamos visto entonces el tiempo de la venida. ¿Recuerdan? El tiempo de la venida, que lo leímos recién. Habíamos visto después la persona que administra el juicio, ¿se acuerdan? Cristo. Y le da esa potestad o ese poder también a los ángeles. ¿Sí? Nosotros no vamos a estar ejecutando juicio. Los ángeles, Cristo y sus ángeles, sus santos ángeles, sí, sus santos, no, que somos nosotros. Y después entonces vimos la persona que administra el juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, Juan 5, capítulo 5, versículo 22, eso está claro. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hermanos, somos vencedores en Cristo porque Cristo es vencedor, ya venció todo, falta la consumación de los tiempos. Pero somos victoriosos en Cristo Jesús. Ahora nos queda el lugar del juicio, la persona que recibe en el juicio, en este periodo, y el resultado o final del juicio. Entonces, vamos a ver el lugar del juicio y vamos a volver entonces, estamos en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, y acá vamos a estar, seguimos en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y después viene el versículo 32. ¿En dónde es el lugar del juicio? En su trono de gloria. Acá el trono de gloria no se considera algo físico. Sí, por supuesto, marca que es Rey y Señor de señores. Pero lo debemos considerar como más un símbolo de la presencia de Cristo. ¿Sí? Expresa la idea de que vendrá como Rey y Juez, por supuesto, y expresa la gloria de su autoridad. Este es el trono de gloria, la gloria de su autoridad. Bien. Y se refiere a la presencia del Señor. Dice Salmos capítulo 9, versículos 7 y 8, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esto es profético, está en los Salmos y se está refiriendo a este día, el día poderoso, grande y poderoso de nuestro Señor. O sea que nosotros pensamos, y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos cuánta injusticia hay en el mundo. ¿Cuántas veces pensamos esto? Ayer hablábamos justo con mi mamá, con mi señora, y estábamos viendo los acontecimientos que están ocurriendo. Las propagandas que hay, lo que nos invita a la sociedad hoy, a todo tipo de vínculo, de todo tipo, sin restricción, la homosexualidad, la matanza de padres por hijos y de los hijos a los padres. Estamos viendo cosas, hermanos, que son terribles. Esto va a seguir, porque la maldad va a seguir incrementándose. Nosotros estamos guardados por el Señor, pero tenemos que estar muy atentos, porque este mundo que nos rodea, el mundo pagano, sigue atentando contra nuestra mente, nos llena de cosas que a veces queremos comprar. A veces compramos sin darnos cuenta, hermano. A veces cometemos errores que no nos damos cuenta y no pensamos en la palabra, y después cuando nos damos cuenta es muy que dice, Dios, perdón, arrepiento. Porque es sutil, caemos, somos imperfectos, hermano. Pero no tenemos que sentirnos indignos, porque es una mentira del diablo. Cuando nosotros sin querer pecamos o caemos o tropezamos, como dice la palabra, a veces nos sentimos indignos, pero eso de sentirnos indignos puede cortar el servicio. Y nosotros no nos podemos sentir indignos por el simple hecho de que podemos acudir al trono de la gracia para pedir perdón y salir limpios y estar listos para seguir sirviendo a Dios. Por supuesto que estamos hablando no de un pecado donde nosotros sabemos que tropezamos como tropieza, como la palabra nos dice que vamos a tropezar.
Entonces nosotros nos acercamos al trono de la gracia, cambiamos la dirección, no lo hacemos más, el Señor nos limpia y podemos seguir sirviendo y llevando nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio, limpios, y entre todos mantener limpio el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Cada uno pidiendo perdón y limpiar, siendo limpio por el Señor Jesús cuando pedimos perdón. Hablamos un poquito de esto el otro día en el estudio, ¿sí? Tocamos este tema. El Señor aparece entonces cuando Él está en su trono de gloria, juzgando. Lo vimos la otra vez, aparece por algunos lugares y dicen, ¿quién es este? Que tiene sus ropas manchadas. Bueno, lo habíamos visto. Aparece en algunos lugares, si usted lo necesita, yo después se lo doy en la Biblia, en el Antiguo Testamento también. Ahí, cuando se acerca a la zona que hoy es Jordania, por ejemplo, Palestina. Ustedes van a ver nombres en el Antiguo Testamento que hoy son países, principalmente todos los enemigos de Jesús, de Cristo, del Evangelio, Irak, Irán, Turquía, toda la zona, digamos, de Irak, al este, por eso van a venir las tropas del este en la última batalla contra Cristo, ¿sí? Esto es otro tema, pero usted vea que esto se está por cumplir y se va a cumplir, y se va a cumplir en los lugares donde hoy posiblemente tengan otros nombres, toda la zona de donde venía Abraham, la zona de Ur, ahí toda una zona muy pagana que odia el Evangelio y odia al cristiano y por eso hoy los mata, hoy mismo los mata. Esas van a ser las batallas de las naciones que estamos viendo hoy, hacia el final de la tribulación. ¿Quiénes van a recibir el juicio? ¿Qué personas reciben el juicio? Entonces nos vamos al versículo 32 de Mateo 25, donde estamos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué hará? A ver, dice ahí, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bien, las personas que reciben el juicio, naciones. Pero no vea a la nación como un país, vea a la nación como un país, pero el juicio va a ser sobre los individuos, sobre las personas, tribus, razas, grupos étnicos, todos los que rechazaron al Señor. En la gran tribulación hay un mundo incrédulo y sobre eso viene el juicio de Dios. ¿Se acuerdan la necesidad de llevar el Evangelio? ¿Para qué? Porque sabemos lo que va a pasar. Y dentro de lo que puede pasar hay muchos familiares que pueden poder estar ahí, lamentablemente. Muchos amigos que a lo mejor van a rechazar hasta el final de su vida a Dios, a Cristo. Tenemos que empezar a luchar en el Señor y a ser guiados para poder hacer que más almas lleguen al Señor. ¿De qué estamos hablando acá entonces? De estas personas, de todos los sobrevivientes de la gran tribulación. Todos los que sobrevivieron a la gran tribulación, que no les cortaron la cabeza, que no los mataron, y los que se convirtieron, de todos ellos. Todos los que murieron, todos los que no se convirtieron, van a un lugar de tormento. Los que se salvaron, los que creyeron en Cristo, en la época de la gran tribulación, porque se va a predicar el Evangelio aún ahí, ¿sí? No quiero adentrarme mucho, pero se va a predicar. Algunos se van a salvar y van a estar vivos al final de la tribulación. Esos entran vivos al milenio. Y a los mártires santos muertos, es decir, que creyeron en el Señor en la tribulación y gran tribulación en esos 7 años, y fueron muertos, Dios los resucita, el Señor los resucita al final de la tribulación y los junta con la iglesia y con los santos del Antiguo Testamento. Hermanos, en esta época estamos en el Señor, en el aire con el Señor. Los santos del Antiguo Testamento que nos resucitó en esta época, los santos de la tribulación que nos resucitó en esta época, la iglesia que nos raptó y nos arrebató al principio, y los santos vivos de la gran tribulación entran al milenio. 4 grupos. En uno de ellos estamos la iglesia,
los santos del Antiguo Testamento, los que murieron con Cristo y son salvos del Antiguo Testamento, que murieron con Dios por fe. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Y usted me dice, bueno, pero esto claro, uno lo ve como lejano y no sabemos, porque se acuerdan como ladrón en la noche, puede pasar de ahora. O por ahí nosotros estemos ya encerrados, físicamente muertos, viviendo con el Señor, nuestro alma con Él, en ese lugar, en el paraíso, hasta que nos resucitan los cuerpos y por ahí falta, no sabemos. El cronos, no sabemos el tiempo nuestro humano. El tiempo de Dios es el tiempo kairos, es un tiempo que no tiene presente ni pasado ni futuro. Nosotros conocemos nuestro tiempo, pero nosotros lo esperamos. Y la esperanza es esta. Todo lo que estamos hablando es para esperanza. Y es una lástima que haya tanto juicio, pero lo va a haber porque Dios es un Dios de justicia. Bien, o sea que las personas que reciben el juicio son las ovejas, que pone a la derecha, ¿no? Y pondrá versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Lugar derecha en la Biblia, el lado derecho es lugar de honor, de protección, de autoridad y de poder. Los cabritos, dos personas, las ovejas, nosotros, o sea, los santos y los cabritos. A ver, los cabritos en la época de la gran tribulación, de ese periodo de 7 años, van a ver el Evangelio. Esto es en estos tiempos, y va a seguir incrementándose, pero ahora estamos hablando del tiempo de la tribulación. Los cabritos, estas personas que van a recibir entonces, hermanos, la marca famosa, que a veces ustedes leen, no han oído hablar o predicar de la bestia. No sabemos cuál va a ser la marca, pero sí sabemos que va a estar en su mano o en su frente. Por otro lado, el inicuo, o mejor dicho, Satanás, también imita y distorsiona la marca, porque la marca es también hace una marca al Señor, a los 144.000 los sella, los marca. Y el Satanás copia a Dios, pero desvirtúa todo. Por ejemplo, el sexo lo vuelve erotismo, el sexo lo vuelve pornografía, el amor lo vuelve posesión. Todo lo que es bueno, lo que hace Dios que es bueno, el enemigo lo distorsiona. El sexo, que es para vivir en el matrimonio, lo usa para vivir con cualquiera. Distorsiona todo lo que es bueno y todo lo que es bueno es de Dios. Distorsiona las emociones, que las vuelve pasiones. Entonces, en vez de hablar, gritamos. En vez de razonar en el Señor con otros, queremos tener razón. Decimos palabras corrompidas que salen de nuestra boca. ¿Qué hacemos? Pedimos perdón y seguimos sirviendo. Dios va a seguir obrando en nosotros, hermano. Entonces vemos que el juicio de las ovejas resulta en vida eterna, ¿sí? Y el juicio de los cabritos resulta en condena eterna. Y vamos a leer un poquito ahora los versículos del 35 al 40. Usted me sigue, seguimos en Mateo 25, versículos 35 a 40. Primero el 34. ¿Se acuerdan que leímos entonces? Se redirá lo de su derecha: venid, nosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. Nos tiene preparado ese lugar desde la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué bueno! Y nos está diciendo: vengan, benditos de mi Padre, vengan al lugar que yo les tengo preparado. En este momento ya está preparado. ¡Qué bueno! Impresionante la esperanza que nos tiene que dar esto. Y fíjense que lo que viene, y este es uno de los puntos que tenemos que prestar atención,
no es por obras. Versículos 35 al 40. Dice, tenía preparado este lugar. Y después en el 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿A quién me está hablando? A las ovejas. A nosotros. Le está diciendo en el futuro que estamos viendo lo que nosotros tendríamos o hacemos y tendríamos que estar haciendo acá. Y ahora viene el versículo más clave, pongamos la atención. Porque ¿qué dicen en el versículo 37? Y le responden los justos, o sea, los salvos. Dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo? Están perplejos, están confundidos. Los santos, nosotros, la iglesia, están confundidos. ¿Y no hicimos esto? Es como, resulta como extraño, pero como nosotros. Algo que el Señor ahora aclara. En el 40, fíjense, seguimos en el Mateo 25, ahora 40. Y respondiendo el rey con mayúscula, el Señor, ¿no? Les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Todo lo que hacemos en el Señor entre nosotros, cómo nos tratamos, cómo la iglesia se trata, a sus miembros, cómo se trata, cómo se contesta, qué hay en el corazón en relación a otro miembro, cuando nos ayudamos, cuando nos animamos, cuando tenemos benignidad con el otro, cuando oramos por el otro, cuando oramos por las debilidades de un hermano, cuando oramos por las debilidades del pastor, cuando oramos por las debilidades del diácono o de los diáconos y los ancianos, cuando el pastor y los ancianos oran por cada uno de los hermanos, porque son sus preocupaciones, son nuestra preocupación. Entonces estamos haciéndoselo a Dios. ¿Somos más buenos, no? ¿Me puedo creer más bueno, no? ¿Mejor? No. Hago lo que Dios me mandó a hacer. Y glorifico a Dios. Y Dios me dice, bien. Porque lo que le hiciste a estos pequeños, me lo hiciste a mí. Qué bueno, qué responsabilidad. A veces yo creo, hermanos, que no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. A veces con lo que decimos, a veces con lo que pensamos, a veces con lo que callamos. Y a veces con lo que tratamos de hacer algo, agarrando un atajo. Pero no es por obras. Estas son las obras de los hijos de Dios que han sido redimidos y han sido regenerados con un corazón nuevo y que pudieron hacer esto. Yo no por obras me puedo salvar, mas sí a partir de un corazón regenerado puedo obrar. ¿Sí? Y el Señor está diciendo, ustedes, por mi gracia, ustedes pudieron hacer con sus hermanos, que es como si me lo hicieran a mí, pudieron hacer o haber hecho esto. Qué bueno. Cada vez entonces que nosotros tenemos unas obras a partir de un corazón redimido, un corazón salvo, que tiene que ver con dar bondad, con ser bueno con mi hermano, con todos mis hermanos, yo lo estoy haciendo como si lo hiciera para Dios. Y Él dice, porque a mí me lo hiciste. Usted me dirá, solo en la iglesia, y no. Si somos santos también en el hogar, somos dos personas salvas en el hogar, marido y mujer, hijo, madre, padre, abuelo, nieto, son salvos. Si hacemos esto, tenemos que seguir haciendo esto, no solo en la iglesia, si no el Señor nos va a decir, ¿cómo es?
Esto usted lo puede revisar un poquito, lo de las obras, de la fe sin obras o la fe con obras, ¿sí? En Santiago. En Santiago usted puede ir ahí, capítulo 2, versículos 18, 14, 15, 18, 20, y ver que la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nosotros tenemos obra por nuestro corazón redimido. Nosotros tenemos que tener obras buenas, porque Él nos da la posibilidad, el Señor mismo, de que seamos mejores y de que podamos tener obras buenas. Si no, nuestras obras son del diablo, si no tuviéramos al Señor en nuestro corazón y no hubiéramos creído en Cristo y no nos hubiéramos arrepentido. ¿Saben por qué? Porque Mateo 7, 16, primera estrofa del versículo dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es nuestro fruto hoy? ¿Hay fruto hoy? ¿Qué tipo de fruto hay hoy? En relación a toda mi vida, en relación a mi trabajo, en relación a los hermanos en la iglesia, en relación a mi ministerio. Todos tenemos ministerio porque todos servimos. Es el acto de servir. El ministerio es acto de servir. Todos servimos. ¿Cómo estamos con nuestros frutos? ¿Cómo estamos hoy con nuestros frutos? Con nuestra esposa, la esposa con su esposo. ¿Cómo estamos? Esto quiere decir que está todo bien y tiene que estar todo bien. No. Esto tiene que ver con que no tiene que haber disciplina en una iglesia, en corrección. No. Tiene que ver que cuando nosotros podemos estar de esta manera, no va a ser necesaria ni corrección, ni exhortación, ni disciplina en una iglesia. Entonces preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi fruto? ¿Qué fruto hay hoy en mi vida? Mire, en la versión que os habla hoy, la palabra para el versículo que hablamos recién, cuando nosotros, por ejemplo, decimos debe haber frutos de arrepentimiento en mí, la versión que os habla hoy lo traduce: pórtense de tal modo que parezca que realmente se han vuelto al Señor. Frutos dignos de arrepentimiento es: portémonos de una manera, hermanos, que realmente parezca que nos hemos arrepentido, que hemos vuelto y volver a arrepentirse, que nos hemos arrepentido en Dios. Portémonos de esta manera. ¿Podemos asegurar que nuestros frutos son todos de esta manera? No. Porque si decimos eso, hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no pecamos, lo hacemos a Dios mentiroso. Nos dice la palabra ahí en 1 Juan 1, 9, 10, 8, 9, 10. Entonces tenemos que estar listos para decir al Señor: Señor, soy pecador, sigo pecando, corregime, me arrepiento, sáltame toda iniquidad, quiero seguir sirviéndote limpio. Para no equivocarme, porque yo estoy limpio por vos, Señor, yo voy a tener más claridad, vos me vas a dar más, me vas a dar claridad en el servicio, me vas a dar claridad con los hermanos, me vas a dar claridad cuando hable con un hermano, me vas a dar claridad para que no haga cosas que no debo con hermanos y decir cosas que no debo. Esto para las ovejas. Y después está para los cabritos. ¿Se acuerdan que para los cabritos hay castigo eterno? Esto usted lo puede ver en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 5, anótelo. No hay vuelta atrás. No hay segunda oportunidad. Terminan en el lago de fuego después, al final de los tiempos, después del milenio, junto con muchos otros. Ahora hay otro grupo que está sorprendido también. ¿Cuál grupo? El de los cabritos. Porque el Señor, ¿qué les dice? En el versículo 41, y seguimos en el capítulo 25 de Mateo. Entonces está también a los de la izquierda, los cabritos, el lugar de no honor. Apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para qué está preparado el lago de fuego acá? ¿Para qué dice? Quiero que nos nombra a los incrédulos. Sin embargo, los incrédulos van a ir también ahí. Pero ¿sabe lo que nos da esta pauta? Lo que nos dice el Señor acá. El Señor no quiere que nadie vaya ahí. Y sin embargo lo van a rechazar y lo van a seguir rechazando para ir ahí. Pero el Señor no lo preparó para las personas, para su creación. Él lo preparó ¿para quién?
para el diablo y sus ángeles caídos, sus ángeles, que son los demonios, están mismo ahora dando vuelta por todos lados, como invisible, junto con los ángeles de Dios. Hay rechazo del mensaje de salvación, hermano. Pero el corazón rechaza al Evangelio. La terquedad de la persona rechaza el Evangelio. Su orgullo, su ego. Yo puedo solo, no necesito a Dios. Esto dice el incrédulo. Dios no nos envía al infierno. La gente elige ir al infierno. Él vino para todos, para que todos se salven, dice la palabra. Ahora fíjense algo, los incrédulos también están sorprendidos. Atentos, ¿no? Falta poquito, pero estén atentos porque yo quiero que veamos esto como enseñanza también. Y le vuelven a decir lo mismo, pero en negativo. Le dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. La iglesia sí le había dado de comer, ¿se acuerdan? No me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Hey, tuve desnudo y no me cubriste. Esto no lo hicieron como hizo el creyente. Y miren lo que le responden este grupo de incrédulos que van directo al infierno, pero que también está sorprendido. Dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Está como diciendo, pero no dice cuándo fue esto. Y ahí viene la respuesta del Señor. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que aún que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esta es una advertencia grande y este es el segundo punto que yo quiero ver, que veamos. No lo hicisteis a uno de estos más pequeños. Vamos un poquitito para atrás a Mateo 18:5. Y ya vamos cerrando con esto para llevarnos para reflexionar y seguir leyendo la palabra de Dios. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y pongamos, no vamos a centrarnos acá, en el 7. Hay un mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño de esto. ¿Quiénes son los niños acá? ¿Son niños? No. Son los creyentes genuinos que nos hemos vuelto como niños por nuestra gran, terrible dependencia de Dios. Como ese niño muy pequeñito, que es niño casi recién nacido, que si la madre no lo sostiene y no lo alimenta, muere. A nosotros nos llama esos niños como niños por nuestra gran dependencia de Dios y la necesidad de alimento de Dios, de nuestro Dios, para ser salvos y para vivir de una manera que Él le place, que Él le plazca. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino. Mire, acá se está refiriendo al mundo y a todo lo que de alguna manera los que están en el mundo, los incrédulos, pueden llegar a afectar, a querer hacer daño, a querer de alguna manera perjudicar al Hijo de Dios. Mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino. A veces nosotros no tenemos conciencia cuando estamos en el mundo y el mundo nos puede hacer cosas o nos puede perjudicar o nos puede querer hacer daño a alguien o a algunos. Y yo siempre digo, hermano, ore por ellos. Pero me están haciendo... Ore por ellos, hermano. Perdónelos y ore por ellos, porque conocemos la palabra.
No les va a ir bien a los que quieran perjudicar a los hijos de Dios, hermanos, mientras nosotros los hijos de Dios seamos obedientes y hagamos las cosas como corresponde. Mejor les sería que se cuelgue al cuello una piedra de molino. ¿Saben? Una piedra de molino es la piedra que usaba un asno, que daba la vuelta para moler grano. Este modo de ejecución lo usaban los romanos y a los judíos les parecía terrible. Le colgaban una piedra de moler, de un asno en realidad se llama, y lo tiraban al agua. Y esto es lo que nos puede hacer el mundo. Yo digo, ore por ellos, inclusive a lo mejor le puede llevar el evangelio al que lo quiere perjudicar y hay un alma más para Cristo y ya después va a ser una persona con discernimiento divino. Qué bueno. Pero en el 7, hermano, hay en el mundo por los tropiezos, lo que le explica recién. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Acá está hablando de los creyentes. Y usted me dirá, uy. O sea que cuando nosotros como cristianos hacemos tropezar, hacemos algo mal, perjudicamos de alguna manera a un hermano, quizás hasta invitándolo por un camino que no tiene que ser. Miren, la iglesia dice esto, los ancianos, el pastor por ahí dice esto, el diácono lo oí el otro día que dice lo mismo que el pastor, esto o el otro, y por ahí yo digo nada. Y le digo a un hermano, hagamos esto, mire, yo lo que le digo que tampoco en este sentido nosotros vemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Porque no es que vamos a perder la salvación, no es, lo que es que nos va a ir mal. Porque hay una advertencia grave y grande sobre el Hijo de Dios que hace tropezar a un hermano y que por ahí le ofrece algo que no tiene que ver con la obediencia. Y lo peor es que los puede arrastrar a tropezar. Mire, si en los motivos de conciencia el Señor dice renunciar, en los motivos de conciencia es eso que no está escrito, dice no lo hagas. No está escrito. Pero si algún hermano para él es pecado, vos renunciar a tu libertad para no hacer tropezar al hermano más débil. Eso no es nada. Pero si él piensa que es pecado, porque lo que no viene de fe es pecado. Y ahí tenemos que ser cuidadosos. Si en ese sentido tenemos que ser cuidadosos, ¿ustedes se imaginan lo cuidadoso que tenemos que hacer cuando pensamos conscientemente, a veces sin darnos tanto cuenta, en hacer tropezar a un hermano? Invitándolo por ahí a hacer algo que no hay que hacer o algo que no hay que decir. Porque así como cuando Pablo se enfrenta y se enfrenta con Pedro y dice, lo que estás haciendo, Pedro, es de condenar, porque estás arrastrando a Bernabé con vos. ¿Por qué haces así? ¿Por qué cuando estás con unos hablas de una manera y cuando estás con otros haces otra cosa? No lo hagas. A Pedro. Entonces es una advertencia para todos. Porque a Pedro le pasaba también y nos pasa todo. O sea que cuando nosotros tenemos que cuidarnos muy terriblemente de hacer tropezar a un hermano directa o indirectamente. Directamente con ofertas que son a espaldas de la iglesia. E indirectamente con mi conducta. ¿Viste cómo contestó el hermano al hermano? ¿Oíste? Sí. ¿Hago tropezar a un hermano? Sí. ¿Viste cómo le dijo el pastor? Cuando estaba en la esquina, ¿no le dijo mal algo el pastor o el diácono, el anciano? ¿No le dijo mal algo? Sí. ¿Y será que por ahí yo me puedo dar el lujo, dice el hermano más débil, de hacerlo? Y yo le estoy poniendo un tropiezo, hermanos, indirectamente, que yo lo llevo al hermano a pecar. Pero acá dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre, de aquel cristiano, porque viene el tropiezo. Y este punto es el que yo... Porque fíjense que acá estos personas, estos incrédulos, están sorprendidos, diciendo, no aceptan su
conducta de rechazo y de endurecimiento de su corazón. ¿Por qué no te hicimos esto, Señor? Ahora sí tenemos que sacar, y para cerrar, un lindo aprendizaje también, en el sentido cuando la iglesia le pregunta, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Ahí aparece un desinterés, ¿Cuántas veces oró por un hermano, hermana? ¿Cuántas veces visitó? ¿Cuántas veces llegó? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas veces le quiso enseñar? ¿Cuántas veces le quiso exhortar para su bien? ¿Cuántas veces estuvo ocupado su mente en varios hermanos o en un hermano en particular? ¿Cuántas veces hacemos de todo para venir a una reunión? No, quiero ir, tengo que estar, porque estamos los hermanos, porque van a dar el estudio, porque va a estar la reunión de oración. Es importante para todo esto. No voy a ir. ¿Cuántas veces? Y cuando les preguntan, ¿por qué hicimos esto, Señor, nosotros? Es una iglesia que dice, lo hago todo naturalmente, casi para Dios. No llevo una agenda de cuánto hago, de lo que hago. Porque yo fui y el pastor no me dijo, qué bien, hermano, y entonces no. O el pastor, pero viste, hermano, entonces, no hay una. Fui acá, oré por el hermano, hice bien a otro hermano, no. Dice, ¿cuándo hicimos esto? Lo hacemos, como iglesia, lo hacemos. No ponemos tiempo, ¿qué era de tengo que salir 2 minutos me quedan? No, lo hacemos. Una cosa es quedarse 10 minutos más, otra cosa es quedarse 3 horas más. Yo entiendo los límites estos. Pero lo que es nuestro corazón, ¿cuándo, Señor, lo hicimos? Porque la verdad que no me acuerdo cuánto tiempo te he servido y todo lo que hice por vos lo hice por amor. Recuerde que esta iglesia que le está hablando el Señor, me lo hiciste, a mí me lo hiciste. A nosotros un día vino un siervo, lo recibimos y fuimos salvos. Algunos nos tuvieron que hablar como 15, 16 años. A otros hoy yo les sigo hablando después de 20 o después. Pero es ese grupo que dice, ¿cuándo lo hicimos? Bien. Para reflexionar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, pero me leen, escuchan mi voz porque leen mi palabra. Bien. ¿Cuánto fruto hay hoy? ¿Cuánto fruto en relación y primordialmente en relación a mis hermanos? Estoy actuando con mis hermanos de una manera que la iglesia está de acuerdo y que todos lo saben y que si tengo alguna duda pregunto al pastor o a los ancianos. Cuando tengo alguna duda en un estudio voy y pregunto a los ancianos. Sin pasar en querer decir o hacer otra cosa que ellos dijeron, ya vamos a ser precavidos, ¿no? Puedo hacer yo cosas, agarrarme, irme sola y empezar a hacer cosas sin que la congregación lo sepa, sin hablar con los ancianos. No. Todos sabemos que hay cosas que no debemos hacer y cuando tenemos alguna confusión debemos ir al pastor y a los ancianos de la iglesia o a un hermano maduro en la fe. Yo espero realmente que con este mensaje y con otros mensajes podamos volver todos de nuevo, nuevamente, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y escuchar las opiniones de Dios que tiene para nosotros. Las opiniones del mundo, hermano. Las opiniones de muchos hermanos, de otros hermanos. Son opiniones de hermanos. Pero la opinión de Dios es la que vale para nosotros. Hagamos las cosas en el Señor. Sigamos preguntando, ¿cuándo lo hicimos, Señor? ¿Qué hace en nuestro corazón esto? Señor, ¿cuándo? Porque hay un desinterés grande ahí. Yo lo hago porque es para el Señor. Te va a llevar 8 horas. ¿Qué me importa? No, dale, me la voy a arreglar. Porque es para el Señor y yo sé que esto es bueno para mí. ¿Quiere decir que yo tengo que dejar de hacer otras cosas? No.
Quiere decir que yo tengo que seguir haciendo mi responsabilidad. Pero tengo que hacer la pregunta, Señor, ¿cuándo lo hice para vos? Porque hay un total entre desinterés y devoción a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, querido Dios, porque has traído palabra. Señor, gracias porque has dado, Señor, con este ejemplo de tu palabra, nos has dado esperanza, nos has dado esta oportunidad de que pensemos en esa gran tribulación, en esos 7 años, Señor, donde vos igual, Señor, nos vas a estar resguardando en el aire, vamos a ver todo con vos, lamentablemente, ese juicio, Señor, que tienes que traer porque eres perfecto, eres Dios de juicio también, Señor. Gracias, Señor, por nos has traído otros ejemplos y otras enseñanzas, Señor, la relación con nuestros hermanos, el cuidado que debemos tener con un hermano, de no hacerlo tropezar, Señor, ni directa ni indirectamente, Señor. El cuidado que debemos tener, Señor, para hacer que otro hermano, no llevarlo al pecado, Dios mío. A que abra esas puertas, Señor, que después puede seguir abriendo otras puertas, Señor, y el pecado, transgredir la norma, Señor, tu norma, Dios mío, tu mandato, se vuelve una costumbre, Dios mío. Danos la claridad, el conocimiento y el discernimiento divino para actuar conforme a tu palabra y que podamos realmente amarnos unos a los otros y mostrar al mundo que somos así, tus discípulos, en el nombre santo, poderoso y eterno de Jesús. Amén y amén.